El ciclo infinito Inspector Mathieu Vasseur Mathieu, inspector de seguros, personaje creado por José María Alart Eduard. Mathieu es un inspector de seguros especializado en la investigación de robos de obras de arte, un hombre que se mueve entre el misterio y la lógica, en un mundo donde la precisión es clave y las emociones deben mantenerse bajo control. Vive en Saint-Tropez, una ciudad marcada por su elegancia y lujo, pero también por la oscuridad que se oculta tras la fachada de su belleza. A primera vista, Mathieu parece una persona fría y calculadora, alguien que se guía por la razón, observando los detalles con una mirada aguda y una mente analítica. Su trabajo en Égide Assurances, una de las principales compañías aseguradoras de arte, le exige desentrañar los entresijos de cada robo, leer entre líneas, y reconstruir las historias detrás de las obras desaparecidas. Sin embargo, detrás de su exterior pragmático, Mathieu lleva consigo una profunda carga emocional, una sensación de vacío existencial que arrastra desde su juventud. A lo largo de sus investigaciones, Mathieu se ve obligado a enfrentarse a más que simples crímenes. Las tramas de intriga, traición y las complejidades de las motivaciones humanas lo empujan a confrontar sus propios miedos y dudas. En su interior, lucha con una inquietante sensación de que su vida sigue una rutina monótona, atrapado en un ciclo que no puede romper. El robo de una obra de arte no es solo un caso para él, sino una especie de espejo que reeja su propio dilema existencial. A medida que la historia avanza, Mathieu descubre que no solo investiga los robos de arte, sino que también se encuentra buscando respuestas a preguntas que han permanecido sin respuesta a lo largo de su vida. ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Es solo un espectador, observando el mundo desde una distancia segura, o puede encontrar una manera de conectarse con su propio ser y con los demás? Estas son las preguntas que lo impulsan a seguir adelante, incluso cuando la lógica parece ya no ser suficiente. En resumen, Mathieu es un personaje profundo, marcado por la dualidad entre la razón y la emoción, la rutina y el deseo de libertad. Su viaje no solo lo lleva a resolver casos complejos, sino también a desentrañar los misterios que lo habitan, enfrentándose a la oscuridad que reside tanto en los secretos de los robos como en su propio corazón. Mathieu Vasseur es un hombre de detalles. Trabaja para Égide Assurances, la aseguradora más prestigiosa del mundo del arte, protegiendo los cuadros más valiosos jamás pintados. No es policía ni detective privado, pero cuando una obra asegurada desaparece, es el primero en ser llamado. Su trabajo no es solo recuperar lo robado, sino entender cómo y por qué ocurrió. Vive en Saint-Tropez, en un apartamento con vista al puerto, donde el lujo y el arte se cruzan con el engaño. Su vida está hecha de viajes constantes a París, Londres, Nueva York, y de visitas a galerías, museos y colecciones privadas. Conoce a los marchantes de arte, los restauradores, los falsificadores y a los ladrones que creen que pueden burlar a Égide. No lleva pistola ni placa, pero su conocimiento del fraude, su intuición y su capacidad para hacer hablar a la gente lo convierten en un adversario peligroso. Para los ladrones de arte, Mathieu no es un investigador más, es la persona que siempre termina encontrándolos. Capítulo 1. La llamada llegó a las horas 6:17 de la mañana, justo cuando el sol empezaba a teñir de dorado las aguas del puerto de Saint-Tropez. Mathieu Vasseur no era un hombre que madrugara por gusto, pero reconocía el tono en la voz de su jefe, Louis Darnay, director de siniestros de Égide Assurances. Mathieu, ha desaparecido un Degas. Vasseur parpadeó, aún medio dormido. Degas. No un cuadro cualquiera. ¿Dónde? Preguntó, sentándose en la cama. París. Museo d'Orsay. Anoche. Mathieu se frotó el rostro con una mano. Un robo en el d'Orsay no era un caso ordinario. No se trataba de una casa privada con una alarma defectuosa o una galería con cámaras viejas. El museo era una fortaleza. Para que un ladrón hubiera salido de allí con un Degas, debía haber sido muy bueno. O contar con ayuda desde dentro. ¡Qué pintura! Hubo una pausa. Bailarina ajustando su zapatilla. Mathieu cerró los ojos un instante.
Un cuadro pequeño, pero invaluable. Ligero, fácil de transportar. Ideal para un robo. Tienes un billete a París en 2 horas. Ve a descubrir cómo demonios lo sacaron de allí. La línea se cortó. Mathieu se quedó en silencio por un momento. Luego, suspiró, se levantó y comenzó a vestirse. Otro día en la cocina. 2 horas después, Mathieu Vasseur descendía del avión en Orly, con una gabardina ligera y su inseparable maletín de cuero. El cielo sobre París estaba cubierto de nubes, y el aire tenía esa mezcla de humedad y contaminación que siempre lo recibía cuando volvía a la capital. Un coche negro lo esperaba en la salida. El conductor, un joven de rostro inexpresivo, lo saludó con un seco, Monsieur Vasseur. ¿Quién lo envía?, preguntó Mathieu, acomodándose en el asiento trasero. El museo. El director quiere hablar con usted antes de que vea la escena. Mathieu asintió y se quedó en silencio mientras el coche avanzaba por las calles de París. El robo de una obra asegurada por Egide significaba algo muy simple: la compañía podía perder una fortuna si el cuadro no era recuperado. Y cuando el dinero estaba en juego, todo el mundo tenía algo que ocultar. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a la majestuosa estructura del Musée d'Orsay. Mathieu bajó, alzó la vista hacia el imponente edificio y entró. El despacho del director del museo, Philippe Monnier, estaba en el ala administrativa, lejos del bullicio de los turistas que aún desconocían que uno de los tesoros del museo había desaparecido. Monsieur Vasseur, gracias por venir con tanta rapidez, dijo Monnier, un hombre de unos 60 años con el cabello canoso y el rostro tenso. Mathieu estrechó su mano y tomó asiento. Hábleme del robo. Monnier exhaló lentamente, como si aún no pudiera creerlo. Anoche, a las horas 2:37 am, una de las cámaras dejó de transmitir durante exactamente 34 segundos. Cuando volvió la señal, bailarina ajustando su zapatilla había desaparecido. 34 segundos, Mathieu frunció el ceño. Eso no es tiempo suficiente para entrar, descolgar el cuadro y salir sin dejar rastro. Exactamente. Y sin embargo, ocurrió. El inspector apoyó los codos sobre la mesa. Necesito ver la grabación. Monnier asintió y presionó un botón en su escritorio. Un agente de seguridad entró con una tablet y la colocó sobre la mesa. Mathieu reprodujo el video. La imagen mostraba la galería vacía. La pintura colgaba en su lugar, con su característico marco dorado. Todo parecía en calma hasta que la imagen se distorsionó. Una interferencia. 34 segundos después, cuando la imagen volvió, el cuadro ya no estaba. Ni una sombra. Ni un movimiento. Nada. Mathieu sintió un escalofrío. Esto no es un robo normal. Y eso significaba que iba a ser mucho más difícil encontrar al culpable. Mathieu rebobinó el video, observando con más atención el momento en que la señal se distorsionaba. 34 segundos de oscuridad. No era suficiente para forzar una vitrina o manipular un sistema de seguridad complejo, pero sí para alguien que ya supiera exactamente qué hacer. ¿Alguna alarma sonó durante la interferencia?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Monnier negó con la cabeza. Nada. Las alarmas están diseñadas para activarse ante cualquier manipulación de las cámaras o movimientos sospechosos fuera del horario de apertura. Pero el sistema no detectó ninguna anomalía. Entonces, el ladrón sabía cómo anularlo, dijo Mathieu. Apoyó los dedos sobre la pantalla, justo donde debería estar el cuadro. Lo que me preocupa no es solo cómo lo sacaron, sino cómo evitaron que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Monnier intercambió una mirada con el agente de seguridad. La pintura fue reportada como desaparecida a las horas 7:12 am, cuando el primer conservador entró a la sala y notó la ausencia del cuadro. Revisamos las grabaciones inmediatamente y llamamos a la policía. ¿Y la policía qué dice? El director vaciló. Están desconcertados. Mathieu entrecerró los ojos. Desconcertados. El agente de seguridad carraspeó.
Señor, no hay signos de entrada forzada en ninguna parte del museo. No hay rastros de que alguien haya estado en la galería durante esas horas. Y lo más extraño, hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir. Es que las cámaras que graban los pasillos tampoco registraron a nadie entrando o saliendo de esa ala del museo en toda la noche. Silencio. Mathieu apoyó la espalda en la silla y cruzó los brazos. Eso no tiene sentido, dijo nalmente. Un cuadro no desaparece solo. Monnier asintió con gravedad. Es exactamente lo que pensamos. Mathieu inspiró hondo. Quiero ver la sala de exhibición. Ahora. Bajaron por un pasillo silencioso hasta llegar a la galería donde había estado el Degas. 2 agentes de policía custodiaban la entrada, y un equipo forense tomaba fotos y revisaba el espacio con minuciosidad. Mathieu se acercó al lugar exacto donde el cuadro había colgado la noche anterior. Solo quedaba un espacio vacío en la pared, con 4 ganchos metálicos aún en su lugar. Nada roto. Nada movido. Como si la pintura se hubiera desvanecido. Imposible. Se inclinó para examinar la pared. Deslizó los dedos sobre la superficie. Ni una marca. Ni rastro de manipulación. Inspector, llamó una voz detrás de él. Era uno de los técnicos forenses. Hay algo que quizás quiera ver. Mathieu se puso de pie y siguió al técnico hasta una mesa donde estaban colocando las primeras pruebas recogidas en la sala. Sobre un pequeño paño blanco había una nacapa de polvo. ¿Qué es? Preguntó. El técnico alzó la vista con expresión confusa. No lo sabemos aún. Pero no es polvo común y no debería estar aquí. Mathieu observó los restos con atención. No se parecían al polvo de una pintura vieja ni al residuo de una restauración. Era como ceniza. Un escalofrío recorrió su espalda. Este no era un robo normal. Algo más estaba ocurriendo aquí. Sombras en la pared. Mathieu se agachó para observar mejor la nacapa de ceniza sobre el paño. El polvo, aunque ligero, tenía una consistencia extraña, como si no perteneciera al museo, ni siquiera al arte mismo. No era un residuo que dejara la pintura ni el marco. Más bien, parecía algo más. ¿De dónde viene esto? Preguntó, mirando al técnico, que ahora parecía nervioso. No tenemos idea, inspector. Lo hemos enviado para análisis, pero, el técnico dudó, como si no estuviera seguro de lo que estaba diciendo. No parece ser parte de lo que normalmente encontraríamos en un espacio de exposición. Mathieu se quedó pensativo por un momento, considerando las implicaciones. Si no era polvo común, y si no provenía del cuadro, que lo había dejado allí. ¿Y por qué estaba en esa pequeña área alrededor del lugar exacto donde el Degas había estado colgado? ¿Puedo quedarme con esta muestra?, preguntó, sin apartar la mirada. Por supuesto, inspector. Sin perder tiempo, Mathieu metió la muestra en una pequeña bolsa de plástico que sacó de su maletín. Quería examinarla más de cerca. Su intuición le decía que el polvo, o lo que fuera, era una pista. A veces, los detalles más pequeños se convertían en las claves para resolver un caso. La noche cayó sobre París, y el silencio del museo parecía seguirlo. Mathieu regresó a su hotel, un pequeño pero elegante lugar cerca de la Place de la Concorde, donde pasaba la mayoría de sus noches cuando estaba en la ciudad. La luz tenue de la lámpara del escritorio iluminaba la muestra que había traído consigo. Abrió su maletín y sacó la bolsa con el polvo. En ese momento, el teléfono de su habitación sonó. Mathieu cogió el auricular sin mirar el identificador. Mathieu Vasseur. Ha encontrado algo nuevo. La voz de Louis Darnay, su jefe en Égide Assurances, sonó grave al otro lado de la línea. Aún no. Estoy esperando los resultados de la muestra, pero no tengo respuestas claras. Necesito algo más, Mathieu. La junta directiva está presionando. No solo hablamos de un cuadro desaparecido, hablamos de un golpe de enorme envergadura. El museo está bajo fuego,
y nuestras acciones determinarán si recuperamos la pintura o si ésta se pierde para siempre. Mathieu sabía lo que eso significaba. El prestigio de Égide Assurances estaba en juego. No solo era la compañía más importante en la protección de obras de arte, sino también un referente para los grandes coleccionistas del mundo. Lo sé, respondió con calma. Estoy en ello. Pero esto no es un robo común. Dame algo, Mathieu. Necesito que encuentres una pista en cualquier lugar. Lo haré. Colgó el teléfono con una sensación de incomodidad. El peso de la responsabilidad de resolver el caso le oprimía el pecho, pero algo no encajaba. El robo no tenía sentido. No podían haberse llevado el cuadro sin dejar rastro. No sin saber con precisión cómo burlar los sistemas de seguridad. Y ese polvo. Esa ceniza, no era solo una pista. Era algo más. La madrugada llegó rápidamente, y Mathieu no había dormido. En su escritorio, la bolsa con el polvo permanecía frente a él, casi como un desafío. Decidió hacer lo que mejor sabía hacer, conar en su instinto. Cogió el teléfono y marcó un número que no solía llamar, pero que a veces resultaba útil, Jean-Marc Lavelle, un antiguo colega que ahora trabajaba como experto en investigaciones de fraudes en el mercado del arte. Jean-Marc, necesito que mires algo para mí, dijo Mathieu sin preámbulos. El tono de su voz era directo, cortante. Sabía que si había algo que Jean-Marc pudiera reconocer, era este tipo de detalles. ¿Qué tienes? Respondió Jean-Marc, con un toque de curiosidad. Mathieu describió el polvo, cómo había aparecido en el lugar del robo y su impresión de que era algo que no pertenecía a la pintura ni al museo. A través de la línea, Jean-Marc tardó un momento en responder. Interesante, pero no es un material común. Sin embargo, podría ser algo relacionado con los procesos de restauración antiguos. Ciertos métodos usaban polvo para disimular o limpiar los lienzos. Si es un material raro, podría estar relacionado con una obra muy específica, tal vez una que no se encuentra en el mercado normal. Mathieu frunció el ceño, pensando en lo que Jean-Marc había dicho. ¿Y qué obra podría ser? Preguntó, su mente ya girando sobre posibles conexiones. Deja que lo investigue. Pero dame unos días, Mathieu. Esto no es algo que se resuelva de inmediato. Mathieu colgó el teléfono. Su sospecha crecía, el robo de la pintura no era solo un ataque a un museo o a una compañía de seguros. Era un mensaje. Algo o alguien quería que él fuera parte de algo más grande, algo que no comprendía completamente aún. Y ese polvo, esa ceniza podía ser la clave. Con un suspiro, se levantó, decidió que no dormiría hasta que tuviera una respuesta. El caso apenas comenzaba. Rastro de ceniza. La luz de la madrugada aún no se había altrado completamente en la ciudad cuando Mathieu dejó el hotel. La información de Jean-Marc había encendido una chispa en su mente, pero necesitaba más detalles, algo concreto para seguir adelante. Si la ceniza era un rastro de algo antiguo, podría estar relacionado con una pintura o un artista cuyo valor, en el mercado del arte negro, se había disparado en los últimos años. El Museo d'Orsay había sido la escena de un robo impecable, pero no era el primer lugar en el que algo tan extraño ocurría. Se dirigió al Institut National de l'Histoire de l'Art, INA, un centro de estudios sobre el arte y sus múltiples dimensiones. Allí, muchos expertos en conservación de arte y restauración trabajaban con piezas de altísimo valor. Si alguien podría identificar la naturaleza del polvo, serían ellos. El lugar era una imponente construcción de piedra gris, silenciosa como si todo en su interior estuviera absorbido por la historia. Entró sin hacer ruido, saludó a la recepcionista y pidió hablar con Eloise Brunet, una conservadora de arte con la que había trabajado en algunos casos anteriores. Mathieu Vasseur, encantado de verte. ¿Cómo te ha tratado el museo últimamente? Eloise, una mujer de cabello corto y gafas redondas, le extendió la mano. No vengo por un cuadro esta vez. Necesito que examines algo, respondió Mathieu, sin preámbulos. Colocó la bolsa con el polvo sobre la mesa entre ellos.
Eloise la miró con interés. Esto, comenzó, tocando la bolsa con cautela. No es común. Pero no parece de ninguna pintura o restauración reciente. Mathieu la observaba con atención, esperando que pudiera hacer algo más que un simple comentario superficial. ¿Sabes qué es? Preguntó con una calma que no coincidía con lo que sentía en su interior. El caso se le estaba escapando de las manos, y él no solía perder el control. No puedo asegurarlo sin examinarlo bajo un microscopio, dijo Eloise, pero ya había una chispa de curiosidad en su mirada. Sin embargo, por la textura y la distribución, me recuerda a un tipo de polvo utilizado en restauraciones de la escuela de los antiguos maestros. Es muy específico. Algunas técnicas de los siglos XVIII y XIX lo utilizaban para suavizar la superficie de los lienzos antes de aplicar ciertos tratamientos. Mathieu se inclinó hacia adelante. Maestros antiguos. ¿Qué tipo de artistas? Eloise pensó por un momento. Podría ser algo relacionado con la escuela francesa o italiana, aunque también hay registros de artistas de la escuela de los Países Bajos que usaban estos métodos. Pero, se detuvo, sacudiendo la cabeza. No debería haber ceniza en ninguna restauración moderna. Lo que me preocupa es que este polvo no parece haber sido usado en algo que pudiera ser fácilmente identificado. Mathieu se puso en pie de golpe. ¿Qué estás insinuando? Eloise lo miró jamente. Que tal vez no estamos buscando solo un robo. Tal vez estamos ante algo más oscuro. De vuelta en su hotel, con la mente aún ocupada por las palabras de Eloise, Mathieu decidió ir a ver a Louis Darnay de inmediato. No tenía tiempo que perder, y las piezas del rompecabezas comenzaban a alinearse, aunque no de la forma que había esperado. Darnay lo recibió en su oficina con una copa de vino en la mano, lo cual no era común en horas tan tempranas. Mathieu, qué bueno verte, dijo sin mucho entusiasmo, aunque su rostro reflejaba una preocupación palpable. Louis, necesito más información sobre el cuadro. No es solo un robo. Es algo más, algo que alguien intenta ocultar. Darnay lo miró sin cambiar de expresión, pero Mathieu pudo ver que lo que decía tenía un impacto. Lo que me dices no es nuevo, Mathieu. Sabemos que estamos en medio de algo grande, pero no tenemos nada concreto. La policía está de manos atadas. Mathieu dejó caer la muestra de polvo sobre el escritorio. Esto no es simplemente un cuadro robado. Este polvo es de un tipo de restauración antigua, usada por los maestros antiguos. Pero no es común. Y no tiene sentido que haya quedado en la escena del crimen. Darnay frunció el ceño y se acercó al escritorio para observar la bolsa. Un maestro antiguo. ¿Qué tiene que ver eso con el robo de un Degas? Todo, respondió Mathieu. Porque lo que están buscando no es un cuadro cualquiera. Están buscando algo más, y el Degas es solo la distracción. Mathieu sintió que su intuición le daba la respuesta que había estado buscando, pero no era suficiente. Había algo más detrás de todo esto, algo que trascendía el arte y las colecciones de los museos. La ceniza, el cuadro desaparecido, el polvo olvidado de los antiguos maestros. Todo parecía señalar a un único objetivo. Alguien quería que él encontrara la conexión. El camino oculto. La ciudad de París parecía más densa que nunca cuando Mathieu dejó la oficina de Darnay. La idea de que el robo del Degas fuera solo una distracción no dejaba de dar vueltas en su cabeza. ¿Qué era lo que realmente estaban buscando? Si el polvo provenía de un antiguo proceso de restauración, entonces el cuadro robado debía tener algo mucho más valioso y oscuro detrás. El problema era que no sabía por dónde empezar. Y si el polvo era una pista, tal vez había algo más en el museo, algo que había pasado desapercibido. No podía esperar mucho más tiempo. Tenía que regresar al Musée d'Orsay para examinar con más detalle el lugar del robo, quizá encontrar algo que se hubiera pasado por alto. La lluvia comenzó a caer cuando Mathieu llegó al museo, cubriendo las calles con una capa de humedad. A través de los grandes ventanales del museo, podía ver las sombras de los guardias y el equipo forense aún trabajando. A pesar de la investigación, el ambiente seguía siendo tenso,
como si la misma atmósfera del museo estuviera en vilo. Mathieu entró, sin esperar más, y pidió hablar con el responsable de la seguridad. La voz del encargado era grave, pero se mostró dispuesto a ayudar. Monsieur Vasseur, quiere que revisemos nuevamente las cámaras. Ya las hemos chequeado, pero si lo desea, podemos hacerlo de nuevo. Mathieu negó con la cabeza. No, las cámaras no me interesan. Necesito examinar la pared, el marco, todo lo que estaba cerca del cuadro. Puede que no hayan notado algo. El encargado lo miró con una mezcla de confusión y escepticismo, pero asintió. Por supuesto, inspector. En la galería, Mathieu se acercó al lugar donde el bailarín ajustando su zapatilla había estado colgado. El espacio vacío seguía intacto, como si el cuadro nunca hubiera existido allí. Los ganchos metálicos brillaban con una luz fría, y el aire a su alrededor parecía denso, como si el lugar todavía estuviera marcado por la presencia de la pintura robada. Él recorrió la pared con la yema de los dedos, buscando cualquier rastro de algo que pudiera haber quedado. Algo que nadie más hubiera notado. Pasaron unos minutos de silencio absoluto, hasta que, al mover ligeramente uno de los ganchos, notó una ligera hendidura en la pintura de la pared. No era gran cosa, apenas perceptible, pero estaba ahí. Mathieu se agachó para examinar más de cerca. La hendidura estaba justo debajo del gancho central, y al raspar suavemente la superficie, descubrió algo más, una pequeña grieta en la pintura. No era un daño reciente. Había sido cuidadosamente reparada, lo suficiente como para pasar desapercibida. Con mucho cuidado, Mathieu comenzó a raspar más, sin hacer ruido, hasta que logró que se desprendiera un pedazo de la pintura antigua. Allí, debajo de la capa superficial, encontró algo que lo dejó sin aliento, un pequeño símbolo tallado, casi imperceptible, que parecía una aguja alada, muy similar a los signos antiguos que se usaban en la alquimia. La revelación lo paralizó por un segundo. Este no era solo un robo de arte. Era un acto deliberado, algo diseñado para señalar una conexión con algo mucho más grande. Mathieu volvió a su oficina, el símbolo guardado cuidadosamente en un sobre. Cuando llegó, llamó a Eloise para que viniera a verle. Necesitaba entender qué era lo que había descubierto. Cuando ella llegó, Mathieu le mostró la pieza de pintura rasgada y el símbolo. Esto no es solo arte, Eloise, dijo con voz grave. Lo que hay aquí es un mensaje. Este símbolo parece relacionado con la alquimia. Tal vez con una tradición muy antigua. Eloise lo miró, ahora con la misma intensidad que él. He oído hablar de estos símbolos. Algunos estudiosos creen que los alquimistas de antaño usaban ciertos signos como claves para ocultar la ubicación de algo valioso. Podría ser que esta pintura, y todos los elementos alrededor de ella, no sean solo lo que parecen. Mathieu asintió, con el corazón acelerado. Sabía que esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. El robo no era un simple delito. Era el inicio de una búsqueda, un camino oculto hacia algo mucho más peligroso. No solo se roban cuadros, continuó Eloise, pensativa. Se roban secretos. Y si esto tiene que ver con algo de la alquimia, lo que tenemos entre manos es mucho más valioso de lo que creemos. Esa noche, Mathieu no pudo dormir. Sabía que estaba al borde de algo grande, algo que lo llevaría mucho más allá de la simple investigación de un robo de arte. Los símbolos, el polvo extraño, el cuadro robado, todo apuntaba a un misterio que, por alguna razón, alguien quería que resolviera. Pero también sabía que su vida, y tal vez la de todos los que se cruzaran en su camino, estaba a punto de cambiar. La búsqueda había comenzado, y ya no habría vuelta atrás. En ese momento, mientras miraba la ciudad a través de la ventana de su oficina, Mathieu entendió que este caso sería solo el principio de algo mucho más oscuro. Algo que no solo ponía en juego su habilidad como inspector, sino algo mucho más peligroso, el deseo de los hombres de controlar lo que está más allá de la comprensión humana. El código del silencio. El sol comenzó a elevarse sobre París, tiñendo las calles con una luz dorada,
pero para Mathieu, el nuevo día no ofrecía consuelo. El símbolo alado que había descubierto en el museo seguía rondando su mente. Algo en ese pequeño detalle le decía que no era solo una coincidencia. Había algo más que se estaba ocultando en los pliegues de la historia, algo que alguien no quería que se conociera. Decidió que debía profundizar más en el simbolismo alquímico, pero primero, necesitaba reunir más información sobre los antecedentes del cuadro robado. Quizás el bailarina ajustando su zapatilla no fuera tan inocente como parecía. Sabía que el pintor, Edgar Degas, había sido uno de los grandes maestros del impresionismo, pero también había muchas facetas ocultas en su vida que no se discutían a menudo. Mathieu fue directo a la Bibliothèque Nationale de France, buscando libros antiguos y artículos de investigación sobre Degas. Los pasillos de la biblioteca estaban vacíos, solo interrumpidos por el murmullo ocasional de algún visitante que hojeaba papeles en silencio. Cuando Mathieu llegó al fondo de la sala de arte, se dio cuenta de que los textos sobre el pintor eran más escasos de lo que esperaba. No era común encontrar material tan detallado sobre su vida personal y las obras que había dejado atrás. Algo no cuadraba. El bibliotecario, un hombre de rostro serio y con gafas gruesas, observó la cara de Mathieu al acercarse. ¿Busca algo en particular?, preguntó con voz suave, casi como si estuviera acostumbrado a que la gente se interesara por los temas más misteriosos. Mathieu levantó la vista del estante donde había encontrado varios volúmenes polvorientos. ¿Tiene información sobre las obras de Degas que no estén en los registros públicos? Algo más personal. El bibliotecario lo miró jamente y asintió lentamente, como si estuviera considerando si debía compartir información con él. Tras unos segundos de silencio, habló en voz baja. Hay algo, pero no sé si está en su interés. Algunos de los archivos están clasificados, no por su valor artístico, sino por su contenido delicado. ¿Está seguro de que desea profundizar en esto? Mathieu lo miró con cautela. Lo que busco podría estar relacionado con un robo. Necesito saber todo lo que pueda sobre el pintor y sus secretos. El bibliotecario lo observó nuevamente y finalmente asintió. Sígueme. Guió a Mathieu por un pasillo oscuro, hacia una sala privada donde los documentos más sensibles eran guardados. Una vez allí, le entregó un dossier sellado. Esto es todo lo que tenemos sobre la última etapa de Degas. Si está buscando algo, está ahí. Pero le advierto, es un tema muy peculiar. Mathieu abrió el dossier y comenzó a leer con rapidez. A medida que pasaba las páginas, encontró un detalle que le heló la sangre. Durante los últimos años de vida de Degas, hubo rumores persistentes de que el pintor estaba involucrado en círculos ocultos. Según varios testimonios de su entorno, Degas había hecho contacto con alquimistas y otros personajes misteriosos interesados en lo sobrenatural. Pero lo más inquietante era un nombre que apareció una y otra vez, el Maestro de la Noche. Nadie sabía quién era realmente, pero algunos de los discípulos de Degas armaban que este hombre le había enseñado a usar ciertos símbolos en sus pinturas, secretos que iban más allá de la simple composición artística. Entre esos símbolos, el mismo alado que Mathieu había encontrado en la pintura robada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró para sí mismo. El sol se estaba ocultando cuando Mathieu salió de la biblioteca, su mente llena de preguntas sin respuesta. El Maestro de la Noche, el mismo símbolo que había encontrado en la pared del museo, y ahora estos rumores sobre alquimia. Todo parecía indicar que el robo del Degas era solo un eslabón en una cadena de eventos mucho más grande. Decidió contactar a Jean-Marc Lavelle de nuevo. Si había alguien que pudiera ayudarle a desentrañar la conexión entre Degas y estos círculos oscuros, era él. Al llamar a su número, Mathieu notó que la voz de su amigo sonaba diferente, más seria de lo normal. Mathieu. ¿Ya tienes algo? Estoy empezando a entender algo, pero no puedo explicarlo bien aún. Todo apunta a una gura misteriosa, alguien que está relacionado con estos símbolos. El Maestro de la Noche. ¿Te suena de algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. El Maestro de la Noche, Jean-Marc respiró hondo, como si estuviera recibiendo un golpe inesperado.
He oído hablar de él, pero es solo una leyenda. O al menos, eso pensaba. Pero hay algo más, Mathieu. Algunos dicen que hay artefactos, objetos escondidos a lo largo de Europa que fueron creados por este hombre, piezas que podrían tener más poder de lo que imaginas. Y hay rumores de que Degas pudo haber tenido uno de esos objetos en su poder. Mathieu no podía creer lo que escuchaba. Poder. ¿Qué tipo de poder? Poder en un sentido muy literal. Control sobre el tiempo, sobre la realidad misma. Lo que suena a locura, pero si vas a fondo, verás que hay más que simples leyendas. Alguien está buscando algo mucho más grande que una obra de arte. Si el Degas desapareció, es porque tenía algo que los demás quieren. Mathieu sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Dónde está ese artefacto ahora? ¿Cómo puedo encontrarlo? Jean-Marc hizo una pausa larga. No lo sé, Mathieu. Pero te aconsejo que tengas mucho cuidado. Hay fuerzas en juego que no entiendes. Este juego no es solo sobre arte ni sobre robos. Es algo mucho más peligroso. La llamada terminó con un tono ominoso, y Mathieu se quedó mirando el teléfono. Algo dentro de él sabía que no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad ahora era más que una investigación sobre un robo de arte. Se había adentrado en un terreno peligroso, y las piezas comenzaban a encajar en un patrón que desbordaba todo lo que había conocido hasta ahora. El maestro de la noche, los símbolos, los secretos de Degas. Estaba persiguiendo algo que podía cambiar la historia misma. Con una determinación renovada, Mathieu se preparó para lo que vendría. Sabía que cuanto más se acercara a la verdad, más oscuros y peligrosos serían los caminos que debía recorrer. Pero no tenía opción. No podía dejar que lo que estaba por descubrir quedara en las sombras. El juego acababa de comenzar. El laberinto de sombras. La noche había caído sobre París cuando Mathieu regresó a su hotel. El aire frío le cortaba la piel y su mente seguía dando vueltas a la conversación con Jean-Marc. Todo se estaba complicando de una manera que no había anticipado. El robo de Degas era solo la superficie de un enigma mucho más profundo, un misterio que se extendía a lo largo de siglos y que implicaba algo más que arte o dinero. Hablaban de poder, de control sobre el tiempo, de algo que, si caía en las manos equivocadas, podría tener consecuencias catastróficas. Decidió que lo mejor sería ir directamente a la fuente. Si el maestro de la noche existía, tal vez los registros históricos podrían arrojar algo más sobre él. Había mencionado que había artefactos dispersos por Europa, objetos de poder. Esto no era solo una conspiración en el mundo del arte, era algo mucho más grande, algo que desbordaba la comprensión de cualquier investigador ordinario. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eloise. Mathieu, encontré algo. Un libro antiguo en la Biblioteca Nacional. Habla de un círculo oculto, relacionado con artistas. Creo que esto es lo que buscas. Puedo enviártelo si quieres. Mathieu no dudó ni un segundo. Envíamelo cuanto antes. Este caso acaba de dar un giro muy oscuro. A las pocas horas, el libro llegó a su correo electrónico. La sombra de los maestros, el arte y los secretos del ocultismo. El título parecía sacado de una novela de misterio, pero Mathieu sabía que no podía ignorarlo. Abrió el archivo y comenzó a leer. El texto hablaba de un grupo secreto que se había formado a finales del siglo XIX, compuesto por artistas, alquimistas y otros individuos con intereses en lo oculto. Este grupo, conocido como el Círculo de la Noche, había tenido contacto con guras misteriosas a lo largo de Europa, y se rumoreaba que poseían conocimientos sobre la manipulación del tiempo y la realidad. Algunos de los miembros más destacados, como Edgar Degas, habrían recibido formación en esos rituales secretos, con la finalidad de alcanzar una forma de inmortalidad artística, un poder que iba más allá de los límites humanos. Mathieu se detuvo en una página particularmente inquietante. Describía cómo el círculo había estado involucrado en el robo de piezas clave de arte a lo largo de los siglos, piezas que contenían más que un valor monetario.
Estas obras estaban selladas con símbolos especiales, como el que había encontrado en la pintura robada. Según el texto, estos símbolos eran llaves hacia una cámara oculta donde se almacenaban artefactos antiguos, objetos que podían alterar la realidad, manipular el tiempo e incluso alterar la conciencia de aquellos que los poseían. Algunas de estas piezas habían sido recuperadas, pero otras permanecían perdidas, esperando ser encontradas por aquellos que entendían su verdadero poder. Mathieu sintió que todo lo que había descubierto hasta ahora no era coincidencia. Todo lo que había sucedido, el robo, el polvo extraño, los símbolos ocultos, formaba parte de un plan mucho más grande, algo que había estado en marcha durante siglos. El día siguiente, el sol apenas iluminaba las calles cuando Mathieu se reunió con Louis Darnay en su oficina. El inspector sentía que estaba perdiendo el control de los eventos, pero necesitaba respuestas. Necesitaba a alguien con recursos para ayudarlo a acceder a archivos más antiguos, a rastrear los artefactos mencionados en el libro. Louis, esto ya no es solo sobre arte o robos. Es sobre algo mucho más grande. Mathieu no esperó que Darnay respondiera de inmediato. Le entregó el archivo del libro. Louis pasó las páginas lentamente, los ojos arrugados por la concentración. Un círculo secreto. Artefactos que pueden cambiar la realidad. Esto suena como algo sacado de una novela, Mathieu. ¿Estás seguro de que no te has adentrado demasiado en las sombras? Es lo único que tiene sentido. Hay algo en este juego que no podemos ver con nuestros ojos. No es solo un robo de arte. Hay personas que están buscando algo mucho más peligroso. Y tengo la sensación de que el maestro de la noche está involucrado. Es él quien ha estado detrás de todo esto, no solo un ladrón de arte. Louis levantó la mirada, sus ojos escudriñando la gravedad de las palabras de Mathieu. ¿Y qué propones hacer ahora? Mathieu suspiró. Voy a buscar más pistas sobre ese círculo. Hay un artefacto, algo que ya debe estar en circulación. Si podemos encontrarlo, tal vez podamos entender por qué estos robos están ocurriendo. Pero necesito tu ayuda. Necesito acceso a más archivos, a registros antiguos. Lo que sea que esté vinculado a la alquimia, los círculos secretos, todo lo que tenga que ver con el maestro de la noche. Louis pensó por un momento, luego se levantó de su silla. Te ayudaré, pero si esto se sale de control, no me implicaré. El gobierno no tolera investigaciones que vayan más allá de lo que está permitido. Mathieu asintió, entendiendo las implicaciones. Lo sé. Pero si no hago esto, no sabremos en qué nos estamos metiendo. Y créeme, Louis, hay algo mucho más oscuro a punto de salir a la luz. A medida que las horas pasaban, Mathieu sentía cómo el peso del caso se volvía más insoportable. Sabía que no podía detenerse. Algo lo impulsaba a seguir adelante, como si la respuesta estuviera más cerca de lo que pensaba. En algún lugar, quizás en algún museo, una antigua pieza de arte, un artefacto olvidado, guardaba la clave para desbloquear el poder que muchos habían buscado durante siglos. Pero a medida que se adentraba más en el misterio, Mathieu también comenzaba a preguntarse si, al final, las piezas que estaban siendo robadas no solo formaban parte de un juego de poder, sino de un sello de algo mucho más antiguo, un poder que, una vez liberado, no podría ser detenido. La búsqueda de la verdad lo había atrapado, y ahora, más que nunca, sabía que no había vuelta atrás. La marca del olvido la mañana siguiente llegó con una sensación de inevitabilidad. El aire frío de París parecía susurrar advertencias, como si la ciudad misma estuviera consciente de los secretos que se estaban desenterrando bajo sus calles y museos. Mathieu no pudo evitar sentir que cada paso que daba lo acercaba más a una oscuridad insondable, algo que había estado oculto durante siglos, esperando pacientemente a ser descubierto. Tras una conversación más con Louis Darnay, decidieron que la única forma de avanzar era visitar uno de los museos más antiguos de París, el Musée de l'Orangerie, famoso por su colección de obras impresionistas. Aunque no estaba directamente relacionado con el robo de Degas,
la biblioteca del museo contenía registros que podrían ofrecer algo de luz sobre los círculos ocultos en los que, según el libro, los artistas como Degas habían estado involucrados. La historia de El Maestro de la Noche parecía estar conectada con piezas de arte dispersas por toda Europa, y este museo, por alguna razón, podría tener la clave. Mathieu y Louis llegaron al museo en un día gris, el cielo nublado reflejando el tono sombrío del caso. Al entrar, el ambiente era silencioso, casi reverente. Las paredes llenas de impresionismo se extendían ante ellos, pero Mathieu no estaba allí para admirar las obras, su misión era mucho más inquietante. El director del museo, un hombre elegante llamado Henry Leroux, les dio acceso a las áreas restringidas. Tras una breve charla, Henry los condujo hacia una sección poco visitada, una sala de archivo oculta tras una puerta pesada de madera. Aquí guardamos documentos antiguos sobre las obras, las restauraciones y las conexiones históricas, dijo Henry, antes de que los dejara en la sala. La luz tenue apenas iluminaba los estantes cubiertos de polvo, pero Mathieu no tenía tiempo para detalles. Necesitaba respuestas. Louis comenzó a revisar los archivos relacionados con las piezas de Degas, mientras Mathieu escudriñaba los estantes en busca de cualquier mención a los círculos secretos o al Maestro de la Noche. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un pequeño cuaderno, cubierto de cuero negro, estaba parcialmente escondido detrás de varios volúmenes de arte. Mathieu lo sacó con cuidado y lo abrió. Las primeras páginas eran, aparentemente, notas sobre obras de arte, pero al final del cuaderno, las últimas entradas parecían más personales y extrañas. El cuaderno estaba armado por un hombre cuyo nombre hizo que el corazón de Mathieu se acelerara, Maurice Dufresne. Era un conocido restaurador de arte, pero lo que más le llamaba la atención a Mathieu era que Dufresne había sido un cercano amigo de Degas. Había trabajado con él en varias de sus pinturas y, según el texto, también había sido parte de los círculos ocultos que el libro mencionaba. Las últimas páginas eran inquietantes. La obra está completa, pero algo está mal. El símbolo se repite una y otra vez. Lo que buscábamos no está en la pintura, sino más allá. El poder que tenemos ahora es mayor que el arte mismo, pero hay quienes lo buscan para fines más oscuros. No puedo permitir que ese hombre lo posea. He ocultado la pieza. Nadie podrá encontrarla, pero temo que ya es demasiado tarde. Mathieu tragó saliva al leer esas palabras. Estaba claro que este cuaderno, al igual que el libro que había encontrado, hablaba de algo mucho más grande. La pieza. ¿Qué pieza? ¿De qué estaba hablando Dufresne? Y más importante aún, ¿quién era ese hombre que la buscaba? Decidió que necesitaba saber más sobre Dufresne y su relación con Degas. De acuerdo con el cuaderno, había dejado pistas que podrían llevarlo a la pieza oculta, pero ¿dónde podría estar? Louis lo interrumpió, con una expresión preocupada. Mathieu, encontré algo. Es sobre Degas y su última exposición. En el registro se menciona que estaba trabajando en una obra que no mostró a nadie. Algo que se retiró justo antes de su muerte. Mathieu lo miró, su instinto de detective alerta. ¿Dónde está esa obra ahora? Louis levantó los hombros. No lo sé, pero te aseguro que nunca se expuso. Algo no cuadra. El director del museo se acercó y escuchó parte de la conversación. Una obra nunca expuesta. Dijo Henry con un leve suspiro. Sí. Conozco la historia. La última pintura de Degas se rumorea que desapareció antes de su muerte. Algunos dicen que fue destruida, otros aseguran que nunca la pintó realmente, sino que la escondió. Nadie sabe con certeza, pero parece que muchos están buscando algo relacionado con esa pieza. Mathieu se quedó en silencio por un momento, sintiendo que una revelación se estaba acercando, pero que aún no tenía toda la información. El cuaderno de Dufresne, los símbolos, las piezas perdidas, todo se estaba conectando. De repente, se le ocurrió algo. El símbolo alado, el que había encontrado en la pintura robada, podía estar relacionado con esta última obra no expuesta de Degas.
Tal vez la pieza que Dufresne había mencionado, la que había sido oculta, era una parte del rompecabezas. Henry, ¿tienes algún registro o archivo de esta última obra desaparecida? ¿Algún testigo? El director se quedó pensativo por un momento, pero luego asintió. Tengo algo en los archivos privados. Puede que no sea mucho, pero podría ser útil. La noche avanzaba rápidamente cuando Mathieu y Louis recibieron acceso a los registros privados. En una carpeta desgastada, encontraron un único fragmento de un informe de restauración, fechado poco después de la muerte de Degas. En él se mencionaba una pieza olvidada, una pintura que había estado en manos de un coleccionista privado, y que había sido custodiada en un lugar desconocido. Mathieu miró a Louis, la comprensión cruzando su rostro. Esta pieza, esta última obra de Degas, parecía ser la clave que todos buscaban. Pero lo más desconcertante era que no solo había sido robada. Había sido oculta deliberadamente, y ahora, más que nunca, Mathieu sentía que alguien, o algo, estaba buscando desenterrarla. El juego se estaba volviendo más peligroso. Y por ende, Mathieu comprendió que el maestro de la noche no solo quería arte. Quería algo mucho más valioso, el poder de reescribir la historia misma. La búsqueda lo había llevado más allá del arte, más allá del robo. Ahora, el verdadero desafío era evitar que ese poder cayera en las manos equivocadas. Las sombras de la historia. El viento se levantaba a medida que Mathieu y Louis se alejaban del Museo de l'Orangerie. Las calles de París parecían más oscuras que nunca, como si la ciudad misma intentara esconder los secretos que ahora rondaban sobre ellos. Mathieu sentía el peso de lo que había descubierto, como una sombra que lo seguía a cada paso. La última pieza de Degas, la pieza oculta, era ahora su única esperanza para entender el enigma que lo tenía atrapado. Louis caminaba en silencio a su lado, consciente de la gravedad del asunto pero sin tener del todo claro qué rumbo seguir. La información que tenían parecía escasa, fragmentada, pero había algo en el aire que les decía que la pieza perdida no era solo un objeto de valor artístico. No, había algo mucho más profundo en juego. Mathieu, sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Dufresne, el restaurador que había trabajado tan cerca de Degas: he ocultado la pieza. Nadie podrá encontrarla, pero temo que ya es demasiado tarde. Que había visto Dufresne que lo había hecho temer por el futuro de la humanidad. ¿Qué poder tenía esa obra? El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido de su teléfono móvil. Mathieu miró la pantalla y vio que era Eloise. Mathieu, he encontrado algo más. En los registros antiguos de la Galería de la Croix, mencionan a un hombre llamado Valmont. Parece que estuvo relacionado con los círculos secretos y, según algunos documentos, tenía acceso a un salón oculto en las catacumbas de París. Algo sobre rituales y arte. La mención de las catacumbas hizo que el corazón de Mathieu latiera más rápido. París tenía una red de pasadizos subterráneos, y las catacumbas eran solo una parte del vasto laberinto de túneles bajo la ciudad. Si Valmont estaba vinculado a esos círculos secretos, eso significaba que podría haber alguna conexión directa con el maestro de la noche. La pieza oculta de Degas podría estar allí, en algún rincón oscuro de las catacumbas. Mathieu agradeció a Eloise y colgó, sus pensamientos comenzando a organizarse. Louis, creo que tenemos que ir a las catacumbas. Valmont podría ser la clave que estamos buscando. Louis lo miró con una mezcla de escepticismo y aprensión. Catacumbas. ¿Es eso realmente necesario? No sé qué esperas encontrar allí, Mathieu. No lo sé con certeza, pero creo que todo apunta a ese lugar. Las catacumbas no son solo tumbas. Son un laberinto. Y en ese laberinto, el maestro de la noche podría estar ocultando lo que todos buscan, el poder que está vinculado con esa pintura perdida. Louis suspiró, pero sabía que no podía detener a Mathieu. Desde que había comenzado a investigar el caso, las cosas se habían vuelto más peligrosas, más misteriosas. Está bien, pero si esto nos lleva a una conspiración más grande, no quiero estar atrapado en una madriguera de locos. Mathieu asintió.
Sabía que no podía prometerle nada. Pero había llegado demasiado lejos como para retroceder. El acceso a las catacumbas fue más fácil de lo que Mathieu había anticipado. Usaron un contacto en la policía para conseguir un permiso especial, y pronto se encontraron de pie frente a una puerta antigua, cubierta de moho y rodeada por la humedad característica de los túneles subterráneos. Las luces de sus linternas proyectaban sombras largas y extrañas sobre las paredes, y el aire denso de las catacumbas les llegaba a los pulmones, con el olor a tierra y a lo olvidado. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Louis, más preocupado por lo que podrían encontrar que por el propio riesgo físico. Si Valmont estuvo aquí, si realmente hay algo relacionado con la obra de Degas en estas catacumbas, no tenemos opción, respondió Mathieu, con una determinación fría. Sabía que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también sabía que las respuestas podrían ser más oscuras de lo que esperaba. Avanzaron por los túneles, con el sonido de sus botas resonando en la piedra húmeda. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones y símbolos extraños, algunos visibles a simple vista, otros apenas perceptibles. Algunos de esos símbolos, Mathieu los reconoció. Eran los mismos que había visto en la pintura robada y en el cuaderno de Dufresne. Esos mismos símbolos que, según el libro, eran las llaves para desvelar el poder oculto en las piezas de arte. Al cabo de un rato, llegaron a una gran cámara subterránea. Las paredes estaban adornadas con frescos, pero lo que más llamaba la atención era una mesa de piedra en el centro de la sala. Sobre ella, un solo objeto, una pintura. Era la última obra de Degas, la pintura perdida. Pero no era una pintura común. Los colores parecían brillar débilmente, como si estuvieran vivos. Y el símbolo alado que había visto en la obra robada estaba allí, en la parte superior, grabado en oro brillante, rodeado por un círculo de energía extraña. Mathieu dio un paso adelante, su mente trabajando a toda velocidad. Este era el objeto que había estado buscando, la pieza que todos querían. Pero, en el momento en que se acercó, algo cambió en el aire. La temperatura descendió de repente, y una sombra se deslizó por el suelo, cruzando rápidamente entre ellos. ¿Quién anda ahí?, gritó Louis, su voz temblorosa. La sombra se desvaneció antes de que pudieran reaccionar, pero la sensación de ser observados nunca desapareció. En ese momento, Mathieu entendió algo crucial: el maestro de la noche no solo había estado tras la pintura. Estaba aquí, en estas catacumbas, esperando. Los pasos que habían dado los habían llevado a un lugar mucho más peligroso de lo que podían imaginar. Mathieu dio un paso atrás, su mente alertada por la presencia desconocida. La pintura estaba ante ellos, pero ya no era solo un artefacto de valor o misterio. Era el portal hacia algo mucho más grande, algo que, si no se manejaba con cuidado, podría destruirlos a todos. El misterio había alcanzado su punto máximo. Y ahora, en las sombras de las catacumbas de París, Mathieu se enfrentaba a la verdad más aterradora de todas: el maestro de la noche ya había ganado. El guardián del abismo. La atmósfera en las catacumbas se volvió aún más densa. Cada respiración de Mathieu y Louis parecía hacerse más pesada, como si el aire estuviera impregnado con una presencia invisible pero palpable. La sombra que había cruzado la sala no era una ilusión, y la sensación de que algo los observaba nunca se desvaneció. Mathieu sintió que su pulso se aceleraba. No sabía si estaba siendo observado por el maestro de la noche o si el mismo poder oculto en la pintura estaba tomando forma. Pero lo que sí sabía es que no podían quedarse allí mucho más tiempo. La pintura sobre la mesa, ahora claramente el foco de la atención de todos, irradiaba algo que no era simplemente arte. Había algo extraño, algo que no se sentía como un objeto inanimado. ¿Ves eso?, dijo Louis, señalando hacia la pintura, que parecía moverse sutilmente bajo la luz de sus linternas. Los colores, antes opacos, ahora parecían vibrar, como si estuvieran vivos. El símbolo alado en la parte superior se iluminaba de una manera que no podía explicarse. Mathieu se acercó a la mesa con cautela, su mente funcionando a toda velocidad. La pintura,
ahora que la observaba más de cerca, parecía capturar algo mucho más que una imagen. El brillo de los colores no era solo un reejo de la luz, sino como si la pintura estuviera absorbiendo la energía del entorno, como un agujero negro artístico que consumía lo que tocaba. Esto no es solo una obra de arte, murmuró Mathieu, su voz grave. Esta pintura está viva. Louis frunció el ceño, pero no respondió. En su lugar, se adelantó un paso y extendió una mano hacia la pintura, como si no pudiera resistir la tentación. Mathieu intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. En el momento en que los dedos de Louis tocaron el lienzo, el aire a su alrededor se volvió aún más frío. Un resplandor cegador iluminó la sala, y la sombra que había estado acechando se materializó de repente en una gura humana, una presencia que parecía fusionarse con la oscuridad misma. Era como si la misma pintura hubiera cobrado vida, y el ser que emergió de la penumbra no era otro que el maestro de la noche. Mathieu dio un paso atrás, instintivamente cubriéndose con el cuerpo de Louis, quien aún estaba desconcertado, mirando la gura que se formaba frente a ellos. La sombra se solidificó, revelando una silueta alta, envuelta en un manto oscuro, con ojos brillantes que rejaban un destello de poder ancestral. Así que han llegado al último umbral, la voz del maestro resonó en la sala, como un eco profundo que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo. Mathieu sintió una presión creciente en su pecho. Cada palabra que salía de los labios del maestro se sentía como una amenaza tangible, como si la realidad misma estuviera siendo doblada bajo su influencia. ¿Qué eres?, preguntó Mathieu, forzándose a hablar con firmeza a pesar del miedo creciente que lo envolvía. ¿Por qué esta pintura? ¿Por qué lo has hecho? El maestro de la noche inclinó la cabeza levemente, como si lo estuviera evaluando, un suspiro otando en el aire antes de responder. Porque la pintura no es solo una obra de arte, inspector. Es el vínculo entre los mundos. Cada trazo, cada color, es una representación del poder que ha estado dormido durante siglos. Yo no soy más que un guardián de este poder, el último de una línea antigua que ha existido desde que el arte mismo se formó en la mente de los hombres. Esta obra de Degas, la última que pintó, fue más que una simple composición. Fue un canal, un portador de algo mucho más grande. Mathieu sentía cómo la atmósfera se espesaba aún más. Cada palabra del maestro parecía penetrar su mente, revelando fragmentos de verdades que no quería conocer. Un vínculo entre mundos. Un poder que había existido desde los orígenes del arte. Las implicaciones eran vastas, aterradoras. Louis, por su parte, estaba paralizado. No podía entender por qué su simple contacto con la pintura había hecho que esta gura se materializara. Pero antes de que pudiera reaccionar, el maestro dio un paso adelante. El poder que ves aquí no es solo arte. Es el principio y el N de todo. Aquellos que han tocado estas pinturas, que han entendido los símbolos ocultos en ellas, han sido los primeros en dar el paso hacia lo que viene. Tú, inspector, tienes el conocimiento necesario para comprenderlo. Mathieu apretó los dientes. Sabía que las piezas estaban encajando, pero no de la forma que esperaba. Había algo más, algo que el maestro no estaba revelando. ¿Por qué había elegido a él para este encuentro? ¿Qué vínculo había entre él y el arte perdido? ¿Qué es lo que realmente quieres de nosotros?, preguntó, con voz desafiante, mientras sostenía su linterna frente al maestro. El maestro sonrió, una sonrisa que era más una mueca de oscuridad que un gesto de satisfacción. Lo que quiero es simple, inspector. Lo que quiero es lo que está por venir. El N de un ciclo, el principio de otro. La humanidad, tal como la conoces, está a punto de cambiar. Y tu papel en esto será más crucial de lo que puedas imaginar. Tú no estás aquí por casualidad. Tu destino está ligado al arte, a la pintura, y a lo que representa. Y el poder, Mathieu, está a punto de ser liberado. Todo lo que has investigado, todo lo que has descubierto es solo el comienzo. El maestro levantó su mano, señalando la pintura en la mesa. Un destello de luz bañó la sala,
y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si la misma estructura de la realidad comenzara a desmoronarse. El arte no solo es un reejo del mundo, inspector. Es la puerta a lo desconocido. Y aquellos que se atreven a cruzarla, el maestro dejó la frase en el aire, sin necesidad de completarla, pues las palabras que seguían eran obvias. La atmósfera vibraba, y Mathieu pudo sentir cómo algo estaba cambiando a su alrededor. El poder de la pintura estaba despertando, y él, de alguna manera, ya estaba atrapado en su red. Con una última mirada al maestro, que ya comenzaba a desvanecerse en la oscuridad, Mathieu comprendió algo fundamental: no solo había desvelado el misterio. Había abierto la puerta a algo mucho más grande, algo que ya no podía controlar. La única pregunta era si sería capaz de enfrentarse a lo que venía. El umbral de la destrucción lagura del maestro de la noche se disolvió en las sombras, desvaneciéndose tan rápidamente como había aparecido. Mathieu sintió que el aire, que había sido denso y helado momentos antes, comenzó a normalizarse, pero una sensación de opresión permaneció en el fondo de su pecho. El maestro había desaparecido, pero su presencia seguía en la sala, como una mancha invisible que lo rodeaba, que lo observaba desde las sombras. Louis, aún paralizado, se acercó a la pintura en la mesa, con las manos temblorosas, y la tocó nuevamente. Esta vez, la reacción fue inmediata. La pintura comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora. Mathieu intentó gritarle, pero sus palabras no llegaron a tiempo. Louis cayó de rodillas, como si algo invisible lo empujara al suelo. «Louis», gritó Mathieu, corriendo hacia él. El hombre estaba inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, mirando la pintura con una expresión que mezclaba fascinación y terror. Mathieu, por un momento, pensó que lo había perdido. Pero entonces, Louis susurró algo, una palabra apenas audible, como si hablara en un sueño. «Es la puerta, es la llave». Mathieu, con el corazón en la garganta, miró la pintura. Ahora entendía. La pintura no solo era un medio para conectar con el poder, era un punto de acceso. Un umbral. El maestro de la noche había hablado de lo desconocido, de un ciclo por comenzar. Un ciclo que dependía de la pintura. De lo que contenía esa obra. Se agachó junto a Louis, quien comenzó a recuperar algo de conciencia, pero su mirada seguía ja en la pintura, como si no pudiera apartarse de ella. «Louis, respóndeme». «¿Qué viste?», preguntó Mathieu, tomándolo por los hombros. Louis parpadeó varias veces, recuperando lentamente el control de su cuerpo. Finalmente, levantó la mirada, y cuando sus ojos encontraron los de Mathieu, había algo en ellos que no reconocía. «¿Visteis el otro lado?». «Vi lo que está detrás de todo esto. Es un caos. Una guerra. Pero también una oportunidad. Una oportunidad para reescribir la historia, Mathieu». Su voz sonaba vacía, como si estuviera hablando en trance. Mathieu no entendía. Estaba completamente fuera de su alcance comprender lo que Louis acababa de decir. Pero una cosa estaba clara: el poder de esa pintura iba mucho más allá de lo que había imaginado. «Esto no es posible», exclamó, levantándose, dando unos pasos atrás. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Pero mientras pensaba, una sensación de desesperanza lo invadió. Se había adentrado demasiado en este misterio, y ahora las respuestas solo traían más preguntas. Miró nuevamente la pintura, esa última obra de Degas. Algo en su interior le decía que estaba siendo arrastrado a un destino mucho mayor de lo que había imaginado. Y esa sensación de estar atrapado, de estar siendo observado, nunca desaparecía. De repente, el suelo tembló ligeramente. Mathieu miró hacia abajo, sintiendo la vibración bajo sus pies. No era un terremoto. No había ningún motivo natural para esa sacudida. Pero algo estaba sucediendo, algo fuera de su control. La sala pareció latir al mismo ritmo, como si el propio edificio estuviera reaccionando al despertar del poder de la pintura.
Mathieu, mira esto. Louis se levantó lentamente, señalando una grieta en la pared, justo debajo de la mesa de piedra. Era una grietana, pero claramente visible ahora que el resplandor de la pintura iluminaba la sala. La grieta comenzó a ensancharse lentamente, y un brillo rojizo emergió de su interior. Mathieu dio un paso atrás, reconociendo lo que estaba sucediendo. La grieta se expandía como una herida en el suelo, como si el propio espacio estuviera rompiéndose, cediendo bajo el peso de lo que acababa de liberar. Es el umbral. La voz de Louis sonaba grave, como si comprendiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La pintura la llave para abrir el portal. El maestro de la noche no mentía. Mathieu observó cómo la grieta se agrandaba cada vez más, revelando lo que parecía un pasaje subterráneo oscuro. Pero lo que más le aterraba no era la grieta en sí, sino lo que podía sentir en el aire. La energía de la pintura, el poder de lo que se estaba despertando, estaba comenzando a cambiar la realidad misma. Era como si el mundo alrededor de ellos comenzara a desmoronarse lentamente. Tenemos que salir de aquí. Mathieu dijo con voz firme, aunque sus palabras no sonaban convencidas. Su instinto le decía que era demasiado tarde para escapar, que lo que se había desatado ya no podría ser detenido. Louis, sin embargo, miraba la grieta con una expresión de fascinación en sus ojos. No parecía asustado, sino cautivado por lo que estaba sucediendo. Escapar. Dijo, casi riendo, como si se burlara de la idea. Esto es lo que hemos estado buscando, Mathieu. El poder. La puerta. Lo que está detrás de todo esto. No podemos ignorarlo ahora. Mathieu lo miró fijamente, preocupado. Sabía que Louis había perdido algo de sí mismo al tocar la pintura, pero no pensaba que fuera capaz de ir tan lejos. Louis, estás equivocado. Este poder, Mathieu trató de decir algo más, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando el pasaje subterráneo comenzó a brillar con una intensidad aún mayor. La grieta se ensanchó más, y una sombra oscura comenzó a salir de ella, una gura que emergía del vacío. Era el maestro de la noche. Pero ahora, su gura no estaba con nada a la oscuridad. Había dejado de ser solo una sombra. El poder de la pintura lo había liberado, y el maestro ahora estaba de pie, completamente formado, ante ellos. Es tarde para huir, inspector. La voz resonó en el aire, más poderosa que nunca. La puerta está abierta. El ciclo ha comenzado. Y tú ya eres parte de él. La gura del maestro se acercó lentamente a Mathieu y Louis. En sus ojos brillaba el reejo de la pintura, un destello de caos y destino. El tiempo, como lo conocían, estaba a punto de desvanecerse. El fin del ciclo. El maestro de la noche avanzó, y con cada paso, la atmósfera se volvía más espesa. La grieta en el suelo seguía expandiéndose, el pasaje subterráneo se hacía cada vez más profundo, y una energía palpable flotaba en el aire, como si el espacio mismo estuviera retorciéndose bajo el peso de lo que se estaba desatando. Mathieu miró al maestro, una gura que ya no era solo un espectro de sombras, sino una presencia física, un ser de poder tangible. Pero no era solo el maestro lo que lo aterraba. Era la sensación de que la realidad misma estaba colapsando ante sus ojos, que todo lo que había conocido estaba a punto de ser arrasado por el caos que él mismo había desenterrado. Louis, a su lado, seguía mirando al maestro con una fascinación casi religiosa. Sus ojos brillaban con una intensidad que Mathieu no reconocía. Ya no parecía el hombre que había conocido, sino alguien que se había rendido al poder de lo que se había desvelado. El portal, la grieta que se había abierto bajo la mesa, ya no era solo una entrada hacia la oscuridad. Era una puerta hacia lo desconocido, y Louis había aceptado su destino. Louis, no te dejes llevar. Mathieu intentó gritar, pero las palabras no parecían penetrar en la mente de su compañero. Louis no lo escuchaba. Ya no estaba allí, no completamente. El maestro de la noche sonrió, un gesto cruel que solo aumentó el terror que se apoderaba de Mathieu. En sus ojos brillaba un conocimiento profundo,
un saber que trascendía las leyes de la realidad. El tiempo y el espacio parecían no importar, como si el maestro fuera capaz de ver más allá de las dimensiones y los límites del universo. Lo que está por venir es inevitable, inspector. La voz del maestro resonó, llena de un eco antiguo, casi ancestral. Tu búsqueda, tu investigación, solo han sido piezas de un juego mucho más grande. Y tú, sin saberlo, has sido parte de este ciclo desde el principio. No puedes huir de lo que has desvelado. Mathieu dio un paso atrás, el miedo apoderándose de su ser, pero también una furia creciente. Había sido todo esto un juego. Un juego para este ser, para una entidad tan antigua y poderosa que ni siquiera comprendía. No podía aceptar esa idea. No podía dejar que todo lo que había luchado por descubrir se desmoronara en un instante. Te detendré. Gritó, intentando mantener la calma mientras la presión del lugar parecía aumentar con cada palabra del maestro. El maestro de la noche se detuvo a unos pocos pasos de él, y la luz que emanaba de la grieta subterránea comenzó a intensificarse, bañando todo con un brillo rojizo que era imposible de ignorar. Detenerme. El maestro rió suavemente, una risa llena de desdén y poder. No puedes detener lo que está por venir, Mathieu. El ciclo es inquebrantable. Tú mismo has abierto la puerta. Tú mismo has desvelado el principio. Mathieu sintió una presión creciente en su pecho. Todo lo que había estado investigando, todo lo que había aprendido, de alguna manera lo había llevado hasta aquí. Cada pista, cada obra de arte robada, cada investigación sobre los cuadros más importantes habían sido parte de una verdad más grande. Una verdad que ahora parecía estar aplastando toda su comprensión de la realidad. Louis, sin embargo, parecía completamente absorbido por la influencia del maestro. Su rostro estaba iluminado por el resplandor rojizo de la grieta, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Louis, Mathieu susurró, su voz cargada de desesperación. Despierta. Pero Louis no lo escuchaba. Estaba más allá de él, más allá de cualquier lógica o sentido. Era como si el poder de la pintura lo hubiera reclamado, lo hubiera transformado en algo distinto. El hombre que había sido su compañero ahora no estaba allí. Solo quedaba un vacío, un reejo de lo que alguna vez fue. De repente, una ráfaga de energía recorrió el aire, y Mathieu sintió una presión aún mayor. No era solo el maestro, no era solo la grieta. Era el mismo espacio el que comenzaba a desmoronarse, a convertirse en algo que ya no pertenecía a su realidad. El maestro extendió su mano hacia la grieta, y la oscuridad que emanaba de ella se intensificó, como si el pasaje estuviera absorbiendo todo a su alrededor. La humanidad ha llegado al final de su ciclo. El arte, la historia, el conocimiento, todo es solo el reejo de algo mucho mayor. El poder que está por surgir reescribirá todo lo que has conocido. Y tú, Mathieu, serás parte de este cambio. Mathieu, al borde de la desesperación, miró a Louis, quien ahora parecía completamente poseído por el poder de la pintura. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que el caos se desatara sin luchar. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la grieta, hacia el pasaje subterráneo, con la esperanza de que allí encontraría una forma de detener todo lo que se estaba desvelando. Pero al dar un paso, algo lo detuvo. Un campo de energía invisible lo rodeó, empujándolo hacia atrás. No podía avanzar. La grieta parecía cerrarse y abrirse al mismo tiempo, como si fuera una puerta que solo el maestro podía controlar. Es inútil, inspector. La voz del maestro resonó con fuerza. Este es el Nal. Mathieu sintió el peso de esas palabras como una sentencia. No había forma de detener lo que estaba por suceder. El ciclo ya se había iniciado. Y todo lo que podía hacer era ser testigo de la destrucción que se avecinaba. La última oportunidad. Mathieu cayó al suelo, incapaz de resistir la fuerza invisible que lo empujaba. La presión del lugar aumentaba con cada segundo que pasaba, y la grieta que se expandía bajo la mesa parecía desbordar toda la energía del cuarto. La luz roja de la grieta se rejaba en sus ojos,
y las palabras del maestro resonaban en su mente, como un eco imparable. Es el N. La verdad de esas palabras se clavaba en su pecho, un recordatorio cruel de que todo lo que había hecho, todas sus investigaciones, no podían cambiar lo que estaba ocurriendo. El ciclo estaba en marcha. La pintura, el portal, el poder que ahora gobernaba todo a su alrededor. Todo había sido parte de un destino más grande que él mismo. Pero algo dentro de él, un destello de lo que alguna vez fue su determinación, se encendió. No podía rendirse. No podía aceptar que todo terminara así. Louis, aún fuera de sí, seguía mirando la grieta con los ojos iluminados por una fascinación desbordante. Estaba atrapado en algo mucho más grande que su voluntad, y la pintura lo había consumido por completo. Pero Mathieu aún podía verlo, aún podía reconocer algo de su compañero en su rostro. Louis, si me estás escuchando, por favor, ayúdame. La voz de Mathieu era casi un susurro, una súplica que solo él podría escuchar en medio del caos. Louis no reaccionó, su mirada perdida en el abismo de la grieta. Pero Mathieu no podía rendirse tan fácilmente. Se levantó lentamente, tambaleante, y a pesar de la presión creciente, comenzó a caminar hacia la pintura, hacia el lugar donde todo había comenzado. La pintura seguía irradiando ese brillo rojo, pero ahora Mathieu comenzaba a entender algo que antes no había comprendido. Era la clave. La pintura era más que un simple objeto de arte. Era la fuente. La puerta. La conexión entre este mundo y lo que estaba por venir. Mathieu tocó la obra con cautela, sintiendo una energía fría recorrer su cuerpo. No era solo una pintura. Era una entidad, una fuerza viva que parecía reaccionar a su contacto, a su presencia. Una oleada de información y emociones recorrió su mente, visiones fragmentadas de otros mundos, otros tiempos, otras realidades. Lo que el maestro había dicho era cierto, el arte no solo representaba lo que era conocido, sino lo que estaba oculto, lo que se encontraba más allá de los límites del conocimiento. Pero había algo más, algo en esa pintura que Mathieu comprendió en ese mismo instante. La pintura no era solo un portal. Era también una barrera. Una barrera que había sido diseñada para mantener a raya lo que había detrás de ella. Louis. Mathieu gritó, dirigiéndose a su compañero, pero esta vez con una nueva claridad. Es nuestra oportunidad. La pintura es la clave para cerrar el ciclo. Si podemos controlarla, podemos detenerlo todo. Louis no se movió. Sin embargo, algo en sus ojos parpadeó, una chispa de conciencia que parecía haber sido encendida por las palabras de Mathieu. Por un breve momento, Mathieu vio un destello de la persona que había sido su compañero, pero rápidamente se desvaneció, absorbido nuevamente por la pintura. Mathieu sintió una presión creciente a su alrededor, pero no retrocedió. No podía rendirse. Si había algo que había aprendido durante toda su carrera como inspector de seguros era que no había nada más peligroso que dar por perdida una causa sin antes luchar hasta el final. Con un suspiro profundo, Mathieu extendió su mano hacia el centro de la pintura. Un resplandor cegador lo rodeó, y por un momento, su cuerpo se sintió suspendido en el aire, como si estuviera a punto de desvanecerse en el espacio mismo. El ciclo debe ser detenido ahora. La voz resonó en su mente, pero esta vez no era del maestro. Era la voz de él, el creador de la pintura, de todo lo que había comenzado este ciclo. Una voz ancestral, llena de sabiduría y poder. De repente, las sombras que rodeaban a Mathieu comenzaron a retorcerse, como si la misma realidad estuviera desmoronándose a su alrededor. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse lentamente, pero a un ritmo tan doloroso que parecía que la misma estructura del lugar estaba siendo desgarrada. Louis, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, ahora comenzó a moverse lentamente. Pero sus ojos estaban vacíos, sin alma, como si solo respondiera a las órdenes de la pintura, a la voluntad de algo mucho más grande. Louis, por favor, Mathieu murmuró, pero la gura de su compañero se desvaneció, entrando en la grieta con un paso sin retorno. La luz roja de la grieta se intensicó,
y Mathieu sintió como si el mismo suelo estuviera comenzando a tragárselo. El maestro de la noche apareció de nuevo, sugurotando sobre la grieta, su presencia llena de una amenaza palpable. Es inútil. No puedes detener lo que ya está en marcha. Mathieu apretó los dientes, mirando al maestro con determinación. Sabía que no quedaba mucho tiempo. El ciclo se estaba cerrando, pero aún había una oportunidad. Una oportunidad para cambiarlo todo. De repente, una extraña calma lo invadió. En ese instante, comprendió lo que debía hacer. La pintura era su única esperanza. Si podía manipularla, controlarla de alguna manera, podría cerrar la puerta, detener el ciclo. Con una última mirada desafiante hacia el maestro de la noche, Mathieu cerró los ojos, concentrándose en la esencia de la pintura. Sintió una fuerza indescriptible a su alrededor, la misma fuerza que había comenzado a alterar la realidad misma. Entonces, con un grito de desesperación y concentración, Mathieu extendió sus manos hacia la grieta, tocando la pintura en su totalidad. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. El último respiro, la realidad misma pareció detenerse en el momento en que Mathieu tocó la pintura con ambas manos. Un poder inhumano lo envolvió, y el aire se tornó espeso, casi irrespirable, como si el espacio entero estuviera a punto de colapsar. El maestro de la noche dejó escapar una risa amarga, pero Mathieu no prestó atención. Ya no podía escuchar las palabras del enemigo, ni el eco de su voz resonando en su mente. Solo existía él, la pintura, y el ciclo. La grieta, antes abierta y voraz, comenzó a cerrarse lentamente, como un ojo que parpadea, titubeante. Mathieu sintió la vibración en sus manos, como si estuviera tocando la esencia misma del universo. Cada trazo de la pintura se retorcía bajo su contacto, cada color, cada sombra, cada gura que había sido creada con la misma intención macabra. Ahora él era quien las dominaba. Pero no era solo la pintura lo que dominaba. Mathieu sentía que algo mucho más grande estaba siendo desatado, algo que no podía entender completamente. Cada visión que había tenido, cada fragmento de las realidades alternativas, cada imagen de mundos rotos o infinitos paisajes ya no era solo una metáfora. Era real. La grieta comenzó a cerrarse más rápido, y las sombras que la rodeaban parecían ceder ante el poder que Mathieu había desatado. El maestro de la noche, por un momento, pareció vacilar. La grieta, el portal, la entrada hacia lo desconocido, todo parecía perder su poder. Pero justo cuando Mathieu pensó que podría lograrlo, algo lo detuvo. Un dolor indescriptible atravesó su cuerpo, como si su propio ser fuera arrancado por dentro. La pintura no solo lo estaba absorbiendo, sino que estaba transformándolo. Estaba dejando de ser humano. Es inevitable, susurró una voz, pero no la del maestro. Era la misma voz ancestral, el creador de la pintura, el que había planeado todo desde el principio. Mathieu no pudo evitar sollozar ante la magnitud de la traición. Había sido solo un peón, todo el tiempo. El ciclo no puede cerrarse, Mathieu. No puedes cambiar lo que ya ha sido escrito. La voz resonó en su mente como un trueno lejano. Eres parte de ello, como todos los demás antes que tú. El arte, la creación, todo es un proceso continuo. No tienes el poder para detenerlo. A pesar de las palabras que golpeaban su mente, Mathieu se negó a rendirse. No podía ser verdad. No podía ser que todo lo que había luchado, todo lo que había descubierto, no tuviera ningún propósito. ¿Por qué entonces había llegado hasta aquí? Con las últimas fuerzas que le quedaban, Mathieu empujó hacia la grieta, usando todo el poder de la pintura que ahora latía en su interior. El dolor lo atravesaba, pero no se detuvo. Sabía lo que debía hacer. A medida que la grieta comenzaba a cerrarse por completo, Mathieu sintió que algo en él se desmoronaba. No era solo la grieta lo que desaparecía. Era todo a su alrededor, la realidad misma. La pintura estaba reconfigurando el espacio, distorsionando las líneas entre lo conocido y lo desconocido, entre el pasado y el futuro.
El maestro de la noche se acercó lentamente, su gura oscura extendiéndose en la luz que ahora se desvanecía. Es inútil. Su voz era un susurro, casi un lamento. No puedes detener lo que está en tu naturaleza. La historia está escrita, y tú solo eres una página más. Mathieu, con la última chispa de vida que quedaba en él, cerró los ojos. No escuchó al maestro, no miró la grieta. En su mente, recordó todo lo que había aprendido. El arte, la creación, la muerte, todo tenía un propósito. Todo estaba conectado. Con un último esfuerzo, Mathieu extendió una mano hacia el vacío que quedaba en la grieta. Y entonces, lo hizo. El poder de la pintura, la energía misma de todo lo que había desvelado, estalló en un destello cegador. Renacimiento. Cuando Mathieu despertó, no sabía dónde estaba. Su cuerpo no dolía, como si todo el sufrimiento que había experimentado hubiera desaparecido. El aire a su alrededor era claro, fresco, como si estuviera respirando por primera vez. No había grieta, no había sombras, ni un maestro acechando desde las tinieblas. Solo paz. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. El lugar en el que se encontraba era indescriptible. No era un mundo conocido. No había más grietas ni portales, ni la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse. Estaba en un espacio neutral, algo que trascendía cualquier realidad. En el horizonte, una gura apareció. Mathieu no la reconoció, pero había algo familiar en ella. La gura caminaba hacia él, y cuando estuvo cerca, se detuvo. Era Louis. Pero Louis no estaba como antes. No había rastros de la obsesión que lo había consumido. Su rostro era sereno, como si hubiera sido liberado de una carga enorme. Mathieu lo miró en silencio, sin saber qué decir. Louis, con una sonrisa tranquila, rompió el silencio. Lo hiciste, Mathieu. Dijo en voz baja, como si hablara con una profunda comprensión. Has detenido el ciclo. Hemos cerrado el círculo. Mathieu se quedó en silencio, intentando comprender. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, había sido parte de algo más grande. Y ahora, parecía que todo había terminado. La realidad se había reconfigurado. Y, por N, el ciclo había llegado a su N. La reconciliación de los ciclos. Mathieu no podía dejar de mirar a Louis. Aunque su rostro era sereno, algo en el aire le decía que no todo estaba completamente resuelto. ¿Qué significaba esto? Si el ciclo realmente había terminado, ¿por qué no sentía que todo había vuelto a la normalidad? Algo en su interior aún sentía que el trabajo no estaba terminado, que la verdad aún escapaba de sus manos. Louis observó a Mathieu con una expresión de comprensión, como si supiera lo que pensaba sin necesidad de palabras. Has hecho lo que tenías que hacer, Mathieu. Su voz era suave, pero resonó con una certeza que atravesó el aire tranquilo. El ciclo no es algo que se cierre solo una vez. Vuelve una y otra vez, y solo aquellos que comprenden su naturaleza pueden elegir cómo vivir con ello. Mathieu frunció el ceño. La confusión se apoderaba de su mente, pero antes de que pudiera preguntar algo, Louis levantó una mano, señalando hacia el horizonte que se extendía ante ellos. Mira allá, Mathieu. Siguiendo su indicación, Mathieu observó un punto en el horizonte, un brillo suave que parecía llamarlo. Era como una puerta, pero no como las que había visto antes, no como aquellas aberturas oscuras de poder que habían alterado la realidad. Esta puerta era luminosa, suave y vibrante, como si emanara una energía tranquila, casi curativa. ¿Qué es eso?, pensó Mathieu, pero antes de poder preguntar, Louis habló de nuevo, como si leyera sus pensamientos. Esa es la puerta a lo que viene después. El ciclo no se detiene, Mathieu. Pero ahora, tú tienes el poder de decidir cómo seguir. Puedes seguir caminando, o puedes quedarte aquí, en este lugar. Aquí, el tiempo no tiene poder sobre ti. No importa lo que elijas, el futuro está en tus manos.
Mathieu no entendía completamente. Había estado luchando tanto para detener todo, para cerrar esa grieta, para cerrar ese ciclo. Y ahora se le ofrecía algo más. Una oportunidad para seguir o quedarse en un lugar que no comprendía. ¿Y tú? Preguntó Nalmente, mirando a Louis con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué vas a hacer? Louis sonrió, una sonrisa triste, como si hubiera aceptado algo que Mathieu aún no podía entender. Yo no tengo más opciones, Mathieu. Ya he sido parte del ciclo demasiado tiempo. Pero tú todavía tienes el poder de decidir. Tú todavía eres libre. Una oleada de comprensión golpeó a Mathieu, pero aún no estaba listo. Todavía había muchas preguntas, muchas cosas por resolver en su mente. No estaba seguro de querer enfrentar lo que estaba más allá de esa puerta brillante. No después de todo lo que había pasado, de todo lo que había perdido. Pero había algo en el aire que lo impulsaba. Un sentimiento de renovación, de redención. Algo en su interior lo instaba a seguir adelante, a no temer lo que estaba por venir. ¿Qué pasa si no sigo? Preguntó, su voz vacilante. ¿Qué ocurre si decido quedarme aquí? Louis lo miró jamente, como si realmente estuviera evaluando la respuesta. Entonces, el ciclo quedará inconcluso. No podrás entender lo que sucedió aquí. Pero, si sigues adelante, tal vez puedas encontrar lo que realmente buscas, Mathieu. Tal vez descubrirás algo más allá de lo que entendías sobre este ciclo. Mathieu observó la puerta una vez más. La calma que emanaba de ella lo llamaba, pero también había una sensación de lo desconocido que lo asustaba. ¿Era esto el Nal? ¿O era solo el principio de algo mucho más grande? Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante. El camino hacia lo desconocido, el paso de Mathieu hacia la puerta fue más como un suspiro, un movimiento espontáneo e inevitable. Al cruzar el umbral, el paisaje comenzó a transformarse. No era la misma realidad que conocía, ni la distorsionada que había enfrentado antes. Este lugar estaba lleno de paz y, sin embargo, también de una energía extraña que no podía identificar. De repente, una voz resonó, aunque no sabía de dónde venía. Bienvenido, Mathieu. Has llegado al umbral del nuevo ciclo. Aquí, todo es posible. Todo es real. Mathieu giró sobre sí mismo, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Solo el espacio vacío, vasto e interminable, se extendía ante él. ¿Quién está ahí? Preguntó, su voz temblando, aún tratando de comprender lo que estaba pasando. Soy el guardián del ciclo. La voz era profunda y serena, como un eco ancestral. Y tú eres ahora parte de lo que se avecina. El ciclo de creación y destrucción, el ciclo de la conciencia, el ciclo de todos los mundos que existen y los que no. Has cerrado una puerta, Mathieu, pero eso solo ha abierto la posibilidad de innumerables más. Lo que has hecho aquí no se pierde. Solo se transforma. Mathieu sintió que la misma estructura de su ser comenzaba a expandirse, como si su conciencia misma se estuviera estirando hacia horizontes infinitos. ¿Qué significa todo esto? Preguntó, tratando de comprender su nuevo papel en este ciclo eterno. Significa que ahora eres libre. El ciclo que creías cerrado nunca lo está realmente. Pero tu elección te ha dado la capacidad de decidir cómo se manifiesta. Y con ello, tienes un propósito. Un propósito más allá de lo que imaginabas. La voz se desvaneció, pero algo permaneció en el aire. Una sensación de poder, de comprensión profunda. Mathieu comprendió que su viaje no había terminado. Había entrado en un nuevo ciclo, un ciclo que él mismo podría moldear. Y con esa revelación, la puerta detrás de él se cerró suavemente, como si ya no hubiera vuelta atrás. El ciclo continuaba, pero ahora, Mathieu lo enfrentaría con una nueva comprensión, una nueva libertad. El eco del tiempo. Mathieu caminó hacia lo desconocido, cada paso era un susurro, un eco de lo que había sido y lo que podría ser. La vasta extensión de este nuevo espacio parecía no tener límites,
pero a la vez se sentía llena de propósito. Un propósito que aún no podía definir completamente, pero que resonaba en su interior, como una melodía olvidada. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. La suavidad de la luz que lo rodeaba empezó a tomar formas, como si el espacio mismo estuviera recongurándose a su alrededor. Unas guras comenzaron a materializarse, indefinidas al principio, pero luego claras y definidas. ¿Quiénes eran estas guras? Mathieu se detuvo un momento y las observó con atención. No se movían, simplemente estaban allí, quietas en su perfección. Cada una representaba algo. La primera gura parecía humana, pero con una distorsión sutil, como si fuera la representación de una idea abstracta, una esencia más que una persona real. La segunda gura se desvaneció y se volvió a formar, pero cada vez con una apariencia distinta. Estaba cambiando constantemente, como si fuera una representación de una transformación innata. ¿Y la tercera gura? Mathieu no pudo evitar estremecerse al verla. Era él mismo, pero no el Mathieu que conocía. Era una versión distorsionada, más compleja, como si su alma se hubiera multiplicado, como si su ser tuviera facetas de las que nunca había sido consciente. Has llegado al umbral del entendimiento, Mathieu. La voz del guardián resonó de nuevo en el aire, profunda y serena, como si proveniera de todas las direcciones al mismo tiempo. Mathieu dio un paso adelante, acercándose a las guras, su mente procesando lo que veía. La pregunta que lo consumía era la misma: ¿qué significaban estas guras? Son las posibilidades. Respondió el guardián, como si hubiera leído su pensamiento. Cada una representa una versión de ti, una versión que ya existe o podría existir. En este lugar, el tiempo y el espacio no son lineales. Cada decisión, cada pensamiento, crea nuevas realidades, nuevas dimensiones. Tú tienes ahora el poder de elegir entre ellas. Puede ser cualquiera de estas versiones, o puedes caminar en una dirección diferente, hacia una posibilidad que aún no has imaginado. Mathieu sintió que el peso de esas palabras lo atravesaba. No había una única realidad, no había una sola verdad. Todo era posible. Pero, ¿cómo elegir entre tantas versiones de sí mismo? ¿Qué significaba ser libre, cuando la libertad se extendía hacia infinitas posibilidades, cada una de ellas atrapada en su propia verdad? Las guras comenzaron a moverse, pero en lugar de acercarse a él, se alejaron lentamente. Cada una de ellas dejó un rastro de luz, que parecía huir hacia él, como si esperaran que tomara una decisión. ¿Cómo sé cuál elegir?, preguntó Mathieu, su voz quebrada por la duda. La respuesta está en ti. La voz del guardián se suavizó, como si estuviera ofreciendo consuelo. Cada posibilidad está en equilibrio, pero tú tienes que entender lo que realmente deseas. El ciclo no es solo sobre lo que podría ser. Es sobre lo que elijas ser. Mathieu cerró los ojos por un momento, intentando comprender la magnitud de la elección que tenía ante sí. No era solo un simple camino que tomar. Era algo más profundo. Era una decisión sobre quién era, quién quería llegar a ser. Y, al mismo tiempo, algo que no podía entender completamente aún, algo que estaba más allá de su conciencia humana. Cuando abrió los ojos, las guras estaban más cerca de él. La luz que las rodeaba parecía fusionarse en su mente, desdibujando las fronteras entre las versiones de sí mismo. Ahora entendía que no se trataba de elegir entre una o la otra. Cada versión de él era una faceta de su ser, una posibilidad que existía dentro de él mismo. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no estaba en escapar de un ciclo, sino en abrazar todas las versiones de sí mismo, todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí. El tiempo y el espacio no importaban ya. Lo único que importaba era lo que decidiera ser en ese momento, en ese instante. Con una resolución nueva, Mathieu caminó hacia una de las guras, la que representaba su ser más tranquilo, el Mathieu que había encontrado paz en la incertidumbre. Mientras lo hacía, las otras guras comenzaron a desvanecerse, pero no de manera dolorosa. Más bien, se disolvieron en la luz que lo rodeaba,
como si todas las versiones de sí mismo se fundieran en una sola, una más completa. En ese instante, Mathieu entendió algo que nunca había comprendido antes: la paz no es algo que se encuentra, es algo que se elige. La libertad del elegido Mathieu se encontró a sí mismo en una nueva realidad, pero no una nueva realidad como la que había conocido antes, sino una completamente transformada. La estructura de todo lo que lo rodeaba era diferente, como si estuviera en un sueño, pero uno donde todas las piezas encajaban perfectamente, como si hubiera elegido la forma correcta de existir en ese espacio. Las sombras ya no lo perseguían. El vacío que había sentido en su alma, la sensación de ser solo una pieza en un ciclo interminable, se había desvanecido. Ahora, cada paso que daba era una armación de su libertad. No había gritos ni desesperación en su mente. Solo claridad. Y, mientras avanzaba, vio a lo lejos una gura. Esta vez, no era Louis. Era otra persona, alguien que parecía familiar, pero cuya identidad no podía identificar. La gura caminaba hacia él, y sin dudarlo, Mathieu dio un paso hacia adelante. La gura se acercó, y cuando estuvo a su lado, dijo en voz baja, como si sus palabras estuvieran llenas de significado eterno: Has elegido, Mathieu. Y con ello, has transformado el ciclo. Ahora, todo es posible. Mathieu la miró, y en ese momento supo que, sin importar lo que viniera después, su viaje no había sido en vano. Había descubierto su verdadera libertad. El reejo del innito Mathieu se detuvo, observando la gura ante él. No la reconocía, pero había algo en sus ojos que le resultaba profundamente familiar, algo que lo conectaba con una parte de él mismo que no había comprendido completamente hasta ese momento. Esa sensación de familiaridad lo envolvía, como si esa persona representara una parte de su alma que había estado oculta durante todo su viaje. La gura sonrió ligeramente, pero no era una sonrisa común. Era una sonrisa que transmitía comprensión, como si conociera todas las preguntas que Mathieu aún no había formulado. Has venido hasta aquí, Mathieu. Y en ese proceso, has comprendido algo fundamental. La gura habló con una calma innata, como si estuviera explicando un misterio que trascendía el tiempo y el espacio. Mathieu asintió lentamente, aunque no entendía del todo. ¿Qué era lo que había comprendido? Había dejado atrás tantas preguntas, tantas dudas, y sin embargo, al mismo tiempo sentía que el ciclo continuaba de una forma que no podía dejar de explorar. El ciclo nunca se cierra realmente. La gura continuó. Solo se transforma, se adapta. La esencia de todo lo que has vivido, cada decisión, cada sombra, cada luz, se mezcla para crear nuevas realidades. Tú eres una parte de ese proceso, Mathieu. Pero no eres el único. Todos los seres, todas las conciencias, están conectados. El ciclo está en todos y, a la vez, en ninguno. Mathieu se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras. Algo dentro de él hacía clic, como si todo lo que había vivido tuviera un propósito más grande, algo que no podía ver todavía, pero que comenzaba a intuir. Era esto lo que significaba la verdadera libertad. ¿Qué significa ser libre, entonces? Preguntó Mathieu, finalmente. La gura inclinó la cabeza, como si considerara cuidadosamente su respuesta. La libertad no es simplemente la capacidad de elegir. Es el entendimiento de que no hay una sola elección correcta. El ciclo no depende de tus decisiones, sino de lo que eres capaz de aprender de ellas. Lo que tú consideras libertad no es más que una perspectiva, un reejo de tus propios miedos y deseos. Mathieu reaccionó sobre esas palabras. Se dio cuenta de que había estado buscando la libertad en el sentido más común: escapar, romper con lo que había sido, huir de lo conocido. Pero ahora, en este lugar, entendía que la verdadera libertad no era una huida. Era una aceptación profunda de lo que era y de lo que podía llegar a ser. Todo era parte de un ciclo innito, un proceso que nunca terminaba pero que siempre estaba en constante transformación. La gura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se fundiera en el aire mismo,
dejando tras de sí un susurro que se desvaneció en las ondas del espacio. Recuerda, Mathieu. No hay nales, solo continuos comienzos. El ciclo no te pertenece, ni te dene. Pero tú puedes decidir cómo experimentarlo. Mathieu no dijo nada. Solo permaneció allí, contemplando la vastedad de lo que acababa de aprender. Se dio cuenta de que la pregunta no era si había alcanzado la paz, sino cómo iba a vivir con este nuevo entendimiento. Al mirar al horizonte, la luz del lugar parecía expandirse, abrazando su ser de una manera que nunca había experimentado antes. La sensación de estar atrapado, de estar buscando respuestas en los lugares equivocados, se desvaneció. Ahora, no tenía miedo de seguir adelante. No importaba lo que viniera después. Él ya había decidido abrazar el viaje, sin importar las preguntas sin respuesta, sin importar la incertidumbre. El último desafío mientras Mathieu caminaba hacia lo desconocido, una gura conocida apareció a lo lejos, avanzando en su dirección. La gura era vagamente familiar, pero no era alguien que había visto antes. Al acercarse, Mathieu pudo ver con más claridad a la persona, una mujer, con una presencia que irradiaba calma y sabiduría. Ella lo miró con una sonrisa, que era suave, pero cargada de algo profundo. Como si supiera lo que había pasado, lo que había sentido, pero también lo que él aún tenía que enfrentar. Has llegado muy lejos, Mathieu. Dijo ella, su voz era clara y serena, como la brisa que susurraba a través de un campo vasto. Mathieu la observó, su corazón latía con una extraña mezcla de inquietud y paz. ¿Quién eres? Preguntó, aunque sentía que la respuesta ya estaba dentro de él. La mujer sonrió. Soy el rehejo de tu próxima elección. La manifestación de la última pregunta que debes responder. Has llegado a un punto donde no hay más caminos predenidos. Todo depende de ti, Mathieu. Pero no pienses que esto es solo una cuestión de voluntad o determinación. Se trata de saber quién eres, realmente. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a eso? Mathieu se quedó quieto, sabiendo que esta última pregunta no solo sería la última elección, sino la más importante. Él no estaba buscando respuestas, no en el sentido en que las había buscado antes. Ahora, estaba buscando algo más profundo, la aceptación de lo que era, sin miedo ni juicio. Finalmente, después de lo que pareció un largo suspiro, Mathieu asintió. Sí. Estoy listo. Y con esas palabras, la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, como si ella también fuera una manifestación del ciclo, una entidad que solo existía mientras él tomaba su decisión. La luz a su alrededor se intensicó, el horizonte se desdibujó en un estallido de colores, y en ese momento, Mathieu comprendió que no había un N en este viaje. No había un nal, ni un principio, solo la perpetuidad del ser, del ciclo, de la existencia misma. Y así, Mathieu continuó su camino, ahora más claro que nunca, sabiendo que el ciclo era eterno y que él, como todos, formaba parte de ese ujo. El desenlace de la eternidad del tiempo, tal como lo conocía, había dejado de existir. Mathieu ya no sentía la presión de las horas, ni la pesada carga del destino que antes lo había acompañado. Lo que quedaba era solo el presente, un espacio sin límites ni certezas, donde cada paso que daba era una decisión que no se pesaba en el eje del tiempo, sino en la conciencia pura. Había dejado atrás la búsqueda del nal, el deseo de encontrar una conclusión definitiva. En su lugar, había abrazado la vastedad del ciclo innito, donde cada momento es una oportunidad para elegir, para transformar, para ser. Las luces que lo rodeaban ahora se parecían menos a un camino y más a una sinfonía de colores, como si todo el universo estuviera danzando a su alrededor. Los ecos de las guras que había encontrado en su viaje resonaban en el aire, sus susurros ahora no eran más que una parte natural de la armonía que envolvía su ser. Mathieu miró al horizonte, donde todo parecía disolverse en una vasta extensión de luz y sombra, pero sin la sensación de caos que antes hubiera provocado. Ahora, todo tenía sentido. No se trataba de alcanzar algo, ni de escapar de nada.
Se trataba de existir. De huir con el universo. Un suspiro, suave y profundo, escapó de sus labios. No era una tristeza ni una alegría, sino la aceptación serena de todo lo que era. El ciclo, la verdad detrás de todo, ya no lo asustaba. Había dejado de ser una pregunta sin respuesta para convertirse en una experiencia a vivir. Mientras caminaba, los ecos de su propia voz comenzaron a resonar en su mente, como si todos los fragmentos de sí mismo se unieran en una sola melodía, una canción que nunca terminaría. Y a medida que esa canción crecía, se dio cuenta de que no estaba solo. Todos los seres, todas las conciencias, estaban conectados en este vasto tejido de existencia, donde cada pensamiento, cada emoción, cada elección era parte de algo más grande. La gura de la mujer que había encontrado anteriormente, la que representaba la última pregunta, se apareció nuevamente ante él, esta vez sin misterio, sin enigmas. «Has elegido ser, Mathieu», dijo ella con una sonrisa que ya no era una interrogante, sino un reejo de la paz que había alcanzado. Mathieu asintió, sin palabras, porque sabía que ya no necesitaba buscarlas. Había encontrado su lugar, no en un destino, sino en el huir constante del ser. La verdadera libertad no está en escapar de lo que es, sino en abrazarlo por completo. Añadió la mujer, su voz ahora una extensión de la luz que lo rodeaba. Mathieu miró hacia el innito, comprendiendo finalmente la naturaleza de la libertad, del ciclo, del ser. Era una paradoja hermosa, un camino interminable que solo se podía recorrer con los ojos abiertos, sin miedo a lo que vendría, sin expectativas de lo que debía ser. Y mientras su gura se desvanecía en el horizonte, Mathieu no temía al futuro. No había más futuro, ni pasado, ni momentos jos. Solo el ahora, solo el ser. El ciclo continuaba, pero ya no era una cadena. Era una danza eterna, y Mathieu, finalmente, estaba en armonía con ella. Mathieu, un hombre atrapado entre las sombras de su propia existencia, se embarca en un viaje que lo lleva más allá de los límites del tiempo y el espacio. En su búsqueda de respuestas, se enfrenta a versiones de sí mismo y a enigmas cósmicos que desafían su comprensión del mundo. A medida que avanza, descubre que la verdadera libertad no radica en escapar del ciclo de la vida, sino en aceptar su lujo constante y eterno. A través de encuentros con guras que representan diferentes facetas de su ser, Mathieu aprenderá que la vida no se trata de encontrar un nal, sino de comprender el proceso, de aceptar lo incierto y huir con el universo. El ciclo innito es una exploración losoca de la existencia, el libre albedrío y la conexión entre todos los seres, en un relato donde el tiempo se disuelve y la búsqueda de uno mismo es la verdadera travesía.